Qué grande es la misericordia del Señor y qué privilegio para ti y para mí que podamos participar de ella todos los días. Alabemos al Señor, amémosle de corazón y démosle nuestra obediencia, porque Él se lo merece. Bienvenidos a las reflexiones y a los comentarios de la lección número 2, titulada Crisis de liderazgo. ¡Qué gran lección! ¡Qué grandes enseñanzas! Vamos a orar para que el Señor nos dirija. No te vayas. Hay un mensaje poderoso, espiritual para ti. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas con amor eterno. Por favor, dirígenos en este estudio. No queremos palabra humana, razonamientos humanos y cuentos y más cuentos. Queremos tu palabra, queremos tu mensaje. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija a toda la verdad. Lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, como lo decimos siempre, mis hermanos y mis hermanas, vamos a estudiar la lección en el contexto que la Biblia la presenta, el contexto histórico del pueblo de Israel, pero las aplicaciones, con la ayuda del Señor, las vamos a hacer de manera individual, de tal manera que cada reprensión la tomemos para nosotros, es decir, para mí y en tu caso para ti. Y aprendamos no aplicándole a otros el mensaje, sino aplicándonos a nosotros mismos lo que Dios nos trae a través de su palabra. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante nos dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El verso 1 de Isaías capítulo 6 nos muestra al líder terrenal del pueblo de Judá muerto. La muerte de Usías, el rey de Judá, había traído bastante confusión, dolor y mucha desesperanza en muchos corazones del pueblo. Pero Isaías 6.1 también nos muestra otra clase de liderazgo, que es el liderazgo del universo. Isaías ve a Usías muerto, pero ve al Señor sentado en su templo. El Señor le está diciendo a Isaías: el rey terrenal murió, pero el rey celestial sigue vivo. El rey celestial sigue al control. El rey celestial, que es Jehová de los ejércitos, no se ha olvidado de su pueblo. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Ese verso de Habacuc nos enseña que cuando el Señor está bajo el control del universo, nadie más tiene sugerencias, nadie más tiene que hablar, porque Él ya lo sabe todo. Él sabe cómo actuar, cuándo actuar y a quién llamar. Alabado sea el Señor. Y aquí viene la primera aplicación que queremos hacer del estudio en esta ocasión. Israel era un pueblo que desmedidamente ponía toda su esperanza en el líder terrenal. Tenían una confianza desmedida en el liderazgo del hombre. Así que cuando el rey estaba consagrado al Señor, todo el pueblo se consagraba al Señor, o la mayoría del pueblo. Pero si el rey se iba tras los ídolos, si los sacerdotes eran impíos, entonces la mayoría del pueblo también se volvía impía y se iban tras los ídolos. Ahí está el problema de depender tanto del ser humano. El liderazgo humano debe servirnos para orientarnos, para señalarnos hacia Cristo, para señalarnos la palabra. Pero si en algún momento el liderazgo humano falla, mostrándonos un camino equivocado, un camino que contradiga la palabra, tú y yo no debemos seguirlo.
Dios siempre tuvo y ha tenido un remanente, un grupo selecto de personas sinceras que se esconden en Cristo, que viven en Cristo, que solo siguen a Cristo por donde quiera que Él va. Para ellos el verdadero líder es Cristo. Su esperanza está en Cristo, su fortaleza está en Cristo. La palabra que reciben es la palabra de Cristo. Y en el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, también había un remanente que ponía su vista, su confianza, su esperanza en el líder divino. Y por eso, cuando el líder humano entraba en crisis espiritual, o entraba en crisis emocional, o en crisis social, este grupo permanecía en santidad. Su liderazgo no entraba en crisis porque ellos estaban totalmente centrados en el líder que debían centrarse, y ese líder era el Señor del cielo, el que estaba sentado en el trono, el que cuando mueren los líderes terrenales permanece porque Él no muere, porque Él es inmortal, porque Él es el Todopoderoso y también el que todo lo sabe. Qué importante, hermano y hermana, es que nosotros no pongamos nuestra atención o confianza desmedida en el pastor, en el predicador, en el anciano, en los líderes carismáticos. Sí, apreciémoslos, amémoslos, oremos por ellos, y si podemos escucharlos, escuchémoslos, pero nunca pongamos nuestra confianza total, nuestra esperanza total en un hombre o en una mujer, por más carismático o por más sabio que sea. Nuestra vista, nuestra esperanza, nuestra fidelidad, nuestra lealtad debe estar afincada en el Señor, porque el Señor no cambia, porque el Señor siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor. Pero muchos que ponen o ponemos nuestra confianza en los hombres, cuando esos hombres en los que ponemos nuestra esperanza y confianza, nuestra admiración, están consagrados a Dios, entonces nosotros también nos consagramos. Esa consagración no vale tanto, porque Dios no quiere que tu consagración dependa de lo que un hombre te diga o de lo que un hombre haga. ¿Por qué? Porque si depende de él o de ella, cuando él o ella se equivoquen, cuando él o ella se vayan por un camino equivocado, tú vas a tener la tendencia también a seguirlos y te vas a equivocar garrafalmente. Eso le pasaba al pueblo de Israel y no debe pasarnos a nosotros. Había crisis de liderazgo porque el pueblo había desviado su vista del verdadero líder y la habían puesto en los líderes humanos. Y entonces, para donde iba el rey, para allá iba el pueblo. Triste, triste situación cuando el pueblo decide ser como el líder terrenal es. Pero qué bendición, qué maravilla, qué privilegio cuando el pueblo decide ser no como el líder terrenal es, sino como el líder celestial es. Él está en su santo templo y los serafines y los querubines reconocen su grandeza. Solamente aquellos que pueden ver a Dios reinando y lo dejan reinar en sus vidas y en sus corazones, pueden ver la gloria de Dios llenando la tierra. Los serafines decían, Santo, Santo, Santo. Y decían, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, porque ellos podían ver la verdad, ya que Dios reinaba y reina en sus corazones. Pero el pueblo de Judá estaba apesadumbrado, desmoralizado, desesperanzado, porque el rey terrenal había muerto y estaban ciegos y no podían ver la gloria del rey celestial, todavía controlando la historia, todavía controlando cada episodio de la historia, controlando las circunstancias, controlando la providencia para que su nombre fuera glorificado en su pueblo. No podían ver esto. Y por eso tenían el ánimo por el piso, la espiritualidad por el piso, y no podían glorificar a Dios como lo hacían los serafines. Por eso, hermano y hermana, el primer llamado que el Señor quiere hacerte y quiere hacerme es a que pongamos nuestra vista, nuestra atención, nuestro corazón, no en los líderes terrenales. A ellos hay que apoyarlos
apreciarlos, motivarlos y estar con ellos, orar con ellos y por ellos, pero no hay que ponerlos en el lugar que solo le corresponde a nuestro Dios. Que mi líder espiritual, a quien yo aprecio tanto, mi predicador favorito, que muchos dicen así, que no deberían decir así porque el predicador favorito debería ser Cristo Jesús y nadie más. Los demás son ayudantes de Cristo y sí, muchos son muy usados y gloria a Dios por eso, pero no deben convertirse en tu adalid o en tu ejemplo. Recuerda, tu ejemplo es Cristo. Cuando ese líder humano comienza a interpretar la Biblia a su manera, tú debes decir, yo me quedo con Cristo, voy a orar por Él. En eso no lo apoyo, yo me quedo con el Señor, lo que diga el Señor en su palabra. Eso es colocar a Dios como el líder supremo, no lo que diga el líder terrenal. Si lo dice lejos de Dios, si lo dice apartado de la Biblia, no lo creas. Tampoco lo maltrates, ora por Él, llámalo aparte. Dile, pastor o predicador, lo que estás diciendo no está de acuerdo al testimonio bíblico, así que no lo apoyo y espero que tú reacciones y no prediques lo que no está de acuerdo con la Biblia. No lo maltrates, pero tampoco lo aplaudas. Solamente lo que diga el Rey Celestial, el líder celestial, para que no nos desviemos y para que podamos alabar a Dios junto con los querubines y los serafines y decirle: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Alabado sea Dios. De alguna u otra manera, todos somos líderes. Y para que nuestro liderazgo sea un liderazgo en santidad y no en crisis, necesitamos todos los días rendirnos ante el Señor. Reconocer que no nos la sabemos todas, que no sabemos todo de la Biblia, que no conocemos a fondo todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y por ello, al reconocer nuestras faltas, también nuestra indignidad y también nuestra incapacidad y rendirnos ante el Señor, Él nos va a dar su capacidad, su sabiduría, su fortaleza para que podamos desarrollar el liderazgo que Él quiere que desarrollemos para glorificar su santo nombre. Sea que seas padre o seas madre, eres un líder. Sea que seas la única persona cristiana donde trabajas, eres un líder. Todos, en alguna área o alguna faceta de nuestra vida, ejercemos influencia sobre los demás, los guiamos o les damos ejemplo en alguna área de la vida. Por lo tanto, tú y yo somos líderes de Dios. Así que la lección de esta semana nos llamó a la reflexión. ¿Tu liderazgo está en crisis o tu liderazgo está en santidad? Si está en santidad es porque estás en Cristo, porque te humillas o me humillo todos los días delante de Él, pidiéndole sabiduría, pidiéndole fortaleza, pidiéndole humildad, pidiéndole discernimiento, rindiéndome todos los días diciéndole: Señor, no me dejes hacer lo que yo quiero hacer, no me dejes decir lo que yo quiero decir, no me dejes sentir lo que yo quiero sentir. Cambia mi voluntad, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mis pensamientos, porque yo sin ti no puedo liderar. Eso es tener un liderazgo en santidad, porque te rindes a los pies de Dios y esa fuerza que tú no tienes, Dios la suple. Esa sabiduría que tú no tienes y que yo no tengo, Dios la suple. Y ese es un liderazgo que reconoce que sin Dios está en crisis y por lo tanto permanece en Dios y está en santidad. Es un liderazgo que Dios puede usar con gran poder para ser de gran influencia a favor de la verdad. Alabado sea el Señor. Ahora, el liderazgo en crisis no es el problema en sí mismo. La crisis de liderazgo era el resultado del problema real del pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema real del pueblo de Israel? Que se habían independizado del líder verdadero, del líder supremo, y estaban dependiendo del líder equivocado. Ese era el problema real y por eso el liderazgo de Israel entró en crisis. ¿Cuándo llega la crisis al liderazgo o a la vida?
Cuando el ser humano le dice a Dios, Señor, yo te amo, pero yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero pensar como a mí me gusta pensar. Yo quiero sentir como a mí me gusta sentir. Quiero ir a donde yo quiera ir. Quiero hacer lo que yo quiera hacer. Ahí el liderazgo entra en crisis porque se ha apartado de la fuente del poder, de la fuente del amor, de la fuente de la sabiduría y entra a la fuente de la oscuridad. Y en la fuente de la oscuridad, que es el egoísmo, la soberbia, porque el egoísmo y la soberbia nos conecta con el primer soberbio y el primer egoísta. Y entonces esa fuente nos aconseja hacer lo que no debemos hacer y verlo de una manera normal. Oh, no, lo que estoy haciendo no es malo. Los demás se escandalizan porque están chapados a la antigua, porque son extremistas. Pero no es que sean extremistas, sino que nosotros estamos caminando un sendero equivocado porque nos hemos alejado e independizado del Señor, que fue lo que le pasó a Usías. Usías o Azarías. ¿Saben que el nombre Usías significa Jehová es mi fortaleza o Jehová fortalece? La primera parte del reinado de Usías fue precisamente muy coherente con el significado de su nombre. Jehová lo fortaleció, Jehová lo llevó al triunfo, Jehová lo hizo ser un líder ejemplar para el pueblo del Señor, porque Usías vivía dependiendo de Jehová. Pero cuando Usías sintió que era fuerte, cuando Usías vio todo lo que había conseguido, Usías se tornó soberbio, arrogante, orgulloso. La Biblia dice literalmente, mas cuando vio que era fuerte, su corazón se rebeló contra el Señor. Lo que decíamos al principio de esta segunda aplicación. La independencia de Dios es lo que trae la crisis de liderazgo. Porque todo aquel que se independiza de Cristo, quiera o no quiera, se une al enemigo de Cristo. Y el enemigo de Cristo nunca nos va a aconsejar que seamos humildes. Nunca nos va a aconsejar que obedezcamos la palabra. Nunca nos va a aconsejar que hagamos el bien. El enemigo de Cristo nos va a llevar siempre por el camino equivocado, por el camino de la perversión, por el camino de la arrogancia, de la soberbia, del pecado y del gozo en la desobediencia. Y eso fue lo que le pasó a Usías. Y aquí déjame decirte la tercera aplicación. Esta tercera aplicación, escúchala muy bien porque suena mal, pero está bien estructurada. Escucha bien. Nunca hagas algo bueno que Dios no te haya mandado a hacer. Y nunca hagas algo bueno si no tienes los motivos correctos. El rey Usías decidió que como había sido exitoso en todo, también tenía que ser tenido en cuenta para ofrecer incienso en el santuario del Señor. Te pregunto, ¿ofrecer incienso es pecado? ¿Era pecado? No. De hecho, ofrecer incienso en ese momento de la historia hacía parte fundamental del culto dado al Señor. Sin embargo, sí es pecado ofrecer incienso si el que lo va a ofrecer no ha sido comisionado para hacerlo. Dios le había dado a Usías una labor que realizar y en esa labor, si Usías era fiel, el Señor lo iba a prosperar. Pero si Usías iba a hacer algo para lo cual el Señor no lo había capacitado, ni consagrado, ni llamado, Usías cometía pecado. No hagas algo bueno si Dios no te ha llamado a hacerlo. Recuerdo que en la universidad el pastor Gamaliel Flores decía, si puedes evitar ser pastor, evítalo. Y yo decía, uy, esa frase es como fuerte, pero la entendía también. Porque si tú puedes evitar ser pastor es porque Dios no te llamó a hacerlo. Así que es mejor que lo evites. No hagas algo para lo cual Dios no te ha llamado. No porque no seas digno de ser pastor, sino porque Dios tiene para ti una labor diferente. Un espacio en su viña
que tú vas a realizar con su bendición, porque Él a cada persona le tiene una asignación. No a todos nos llamó a ser profetas, no a todos nos llamó a ser pastores, no a todos nos llamó a cantar. Cada quien tiene una asignación, pero cuando nosotros nos independizamos de Dios, decimos, bueno, como esto la gente lo admira mucho, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Pero la pregunta es, ¿te llamó el Señor a realizar tal o cual ministerio? ¿Sabes si Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo? Puede ser bueno lo que haces, pero si Dios no te llamó, no lo hagas. Lo que le pasó a Usías es una gran reprensión para ti y para mí, que no es cosa de poca monta que nos llamemos a nosotros mismos a hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. ¡Qué peligro! Mira que Usías terminó leproso por haber realizado algo que Dios no le mandó a realizar y haberlo hecho con prepotencia y con arrogancia, que aquí es donde viene el motivo. No hagas algo bueno con el motivo equivocado. Yo quiero cantar y de boca decimos para que Dios sea glorificado, pero en el corazón decimos yo quiero que vean que yo canto bonito, quiero ser aplaudido, quiero que me admiren. Ese es el motivo equivocado. Ahora, alguien podría decir, no, pero yo no lo tengo. Hermanos, todos lo tenemos. Esos motivos equivocados son suyos y son míos, porque esta carne está llena de pecado. Y aunque nosotros no queramos, allí están los motivos equivocados, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, el deseo de exaltación. Yo no sé si tú lo niegas, yo no lo puedo negar. Yo quiero ser exaltado, me exalto a mí mismo muchas veces, pero Dios en su misericordia me humilla y me recuerda, hijo, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y muchas veces, quizás todos los días, le debo decir al Señor, Señor, perdóname porque soy orgulloso. Señor, perdóname porque tal elogio me hace sentir agrandado o engrandecido. Perdóname, y tengo que luchar en oración todos los días, porque haciendo las cosas buenas, mucha gente en gratitud, y lo hacen con buenas intenciones, te elogian, pero el carácter humano, el corazón humano es carnal y necesita dependencia de Dios. Así que, hermanos, si no queremos hacer algo bueno sin que Dios nos haya llamado, y si no queremos hacer algo bueno con motivos equivocados, necesitamos humillarnos todos los días, y no solamente todos los días, todo el tiempo, pidiéndole a Dios, Señor, no me dejes hacer aquello que tú no me has llamado a hacer. Y Señor, quita de mí el orgullo, quita de mí la vanidad, que no me enorgullezca yo por predicar, por cantar, por servir, por ayudar, sino que solamente tu nombre sea exaltado. Y perdóname porque aunque no me quiero enorgullecer, de una u otra forma mi corazón hacia allá me lleva. Pero no me dejes agradarme en eso. Ayúdame apenas sentirlo, rechazarlo, renunciar a ello y llevar todo a tus pies para que tú seas exaltado, Señor Jesucristo. Ahora, hablando del punto que hizo Usías, me gustaría compararlo también con otro rey que terminó mal. Precisamente terminó mal y hizo algo parecido a lo que hizo Usías. Es el rey Saúl. Saúl debía esperar a Samuel para que Samuel ofreciera el sacrificio. Pero Saúl se llenó de prepotencia, de impaciencia y dijo, no voy a esperar a Samuel. Yo también puedo ofrecer el sacrificio, yo soy el rey, así que yo lo voy a ofrecer. Oh, hermanos, esto desagradó profundamente al Dios del cielo. Y dice la Biblia que fue reprendido terriblemente. Lo que hizo Saúl demostró que su corazón estaba lejos de Dios y que su corazón estaba lleno de soberbia. Una vez más, la independencia de Dios lo llevó a tomar decisiones equivocadas, porque lejos de Dios, nuestro criterio siempre va a estar contaminado por el egoísmo. Y el egoísmo es un mal consejero. El egoísmo nos dice, bueno, hazte notar, di algo, habla más duro, grita más fuerte, llama la atención hacia ti. Ese es el egoísmo. El egoísmo siempre es un mal consejero. Hermanos, ¿por qué el egoísmo no busca la gloria de Dios, sino la gloria del hombre?
y la gloria del hombre siempre tiene consigo pecado, y el pecado siempre acarrea muerte, miseria, derrota. Saúl hizo lo que no debía hacer y como Usías prevaricó contra el Señor, hizo algo que no le correspondía, para lo cual Dios no lo había llamado. Usías conocía el ejemplo de Saúl y aún así parece que lo olvidó olímpicamente, o sea, decidió olvidarlo para su conveniencia aparente, pero en realidad era en su contra. No le convenía olvidar el consejo de Dios escrito en la palabra, no le convenía, pero humanamente hablando, usó como conveniencia el olvidarse del mandamiento de Dios, pero esa conveniencia humana lo llevó a algo contrario a su conveniencia, lo llevó a una maldición. Usías quedó leproso, Saúl fue rechazado como rey. Dios lo desechó y buscó a otro que hiciera su voluntad. Sin embargo, hay otro personaje, y a este quiero llamar tu atención, porque hay una aplicación muy profunda en este personaje. Este personaje no era sacerdote, no era de los levitas, y sin embargo ofreció sacrificio al Señor en un tiempo cuando ya habían sacerdotes ordenados y consagrados al Señor. Ese fue Elías. Elías ofreció sacrificio a Dios en el monte Carmelo. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor no reprendió a Elías por haberlo hecho? Si usted lee Primero de Reyes capítulo 18, se va a dar cuenta por qué Elías ofreció sacrificio y por qué el Señor no lo reprendió. Porque dice la Biblia, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Eso lo dice Elías en su oración antes de que descendiera fuego del cielo y consumiera lo que había en el altar. Y aún el mismo altar fue consumido, demostrando que el Señor aprobaba el sacrificio que este profeta estaba ofreciendo. ¿Por qué Dios lo aprobó? Porque Dios lo mandó. Haz lo bueno cuando Dios te mande hacer lo bueno, aunque hacer lo bueno haga que el mundo entero se ponga en tu contra. Si Dios te mandó, hazlo porque es la voluntad de Dios y Dios te va a proteger y Dios te va a respaldar y Dios va a aprobar la obra que hagas si la haces con humildad, si la haces con consagración, como lo hizo Elías. Elías ofreció sacrificio y lo hizo porque Dios lo mandó y lo hizo por los motivos correctos. Así que el liderazgo de Elías no estaba en crisis, porque Elías dependía totalmente del Señor. Sus motivos no eran carnales, sus motivos no eran de exaltación propia, sus motivos estaban basados en la palabra de Dios porque él obedecía la palabra del Señor. Voy a leerte la oración de Elías que está en Primero de Reyes capítulo 18. Vayan conmigo. Primero de Reyes capítulo 18, verso 36 en adelante. Dice: Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este verso o estos dos versos nos muestran en la oración de Elías la humildad de este siervo. Nos muestran que Elías había hecho todo esto porque Dios se lo mandó y nos muestra la razón por la que Elías lo hizo. Primero porque Dios se lo mandó y el motivo, Elías quería que todo el pueblo se diera cuenta que Jehová es Dios y nadie más. Nadie más es Dios, solamente Él es Dios. Cuando un liderazgo está en santidad es cuando esa persona, ese líder humano, quiere hacer la voluntad de Dios, respeta la palabra de Dios, vive para exaltar a Dios y su gran deseo no es ser conocido, no es tener fama, no es tener dinero, su gran deseo es que Dios sea glorificado. A ese liderazgo Dios bendice y ese liderazgo es de bendición para los demás.
para aquellos que están bajo su influencia. Eso es lo que debes ser tú como padre, como madre, lo que debo ser yo, lo que debemos ser como líderes, cualquiera sea el área en la que el Señor nos ha llamado a ministrar. Bendito sea el Señor. Ya vamos terminando, hermanos, para que no se haga extremadamente largo el video. Miren que la Biblia ya había hecho provisión para que ninguno de los reyes se fuera a exaltar y se volviera prepotente. La Biblia, en los consejos que se le da a un rey, que están escritos en Deuteronomio 17, vayan conmigo para que lo leamos juntos. En varias ocasiones he mencionado este pasaje porque creo que es clave para todos. Escuchen bien lo que el Señor le aconsejó a los reyes de Israel que debían hacer para que no se desviaran, para que su liderazgo no cayera en crisis y fuera un liderazgo de santidad. Deuteronomio 17, 18 dice: «Y será cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí en un libro una copia de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo, y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra». ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera seguido esta indicación? Al leer la Biblia todos los días, la copia de la ley que él mismo debía escribir con su puño y letra, que esto también le iba a permitir a él interiorizar la palabra, reflexionar en la palabra. Dice todos los días, no es día por medio, no es un día a la semana, ni un día al mes o un día al año. Todos los días debía leer el libro de la ley. Y el verso 20 dice: «Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel». Todos los días leer la palabra, todos los días reflexionar en ella, todos los días ponerla en práctica, y de esa manera su corazón no se iba a enaltecer, no se iba a llenar de soberbia, ni sobre sus hermanos, ni sobre el Señor. ¿Cuándo se llena un corazón de soberbia? Cuando se aleja de Dios, cuando se independiza de Dios, cuando deja de orar, de leer la Biblia, de dar testimonio de la verdad. Entonces se vuelve soberbio y ya dice: yo no necesito orar todos los días porque yo soy consagrado al Señor. Deja de orar todos los días. No necesito leer la Biblia todos los días porque ya escuché el sermón en YouTube y ya con eso me alimenté. No, peligro. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, reflexionar en ella todos los días, ponerla en práctica, y solo de esa manera aprendemos a temer a Jehová, y de esta manera nunca nos llenamos de soberbia. La soberbia fue el problema de Sodoma y Gomorra, así lo dice Ezequiel 16:49. Se llenaron de soberbia, se alejaron de Dios, dejaron de agradecer al Señor por las bondades que Él les daba. Y ya ustedes saben el final de estas ciudades. La soberbia fue también el gran problema de Lucifer. Y ustedes saben ya el final de Lucifer. Ya no es Lucifer, ahora es Satanás. Así lo dice Ezequiel 28. Se enalteció su corazón y quiso llegar a ser Dios. No a ser como Dios, sino a ser Dios. Quería ser Dios, teniendo el poder de Dios, pero no teniendo el carácter de Dios. Y la soberbia también fue el problema de Saúl, fue el problema de Usías, y está siendo el problema mío y de muchos de ustedes. Esa soberbia que nos lleva lejos de Dios, que nos hace creer que sin Dios estamos bien, que porque tenemos cierta prosperidad económica todo va a estar bien, es un gran engaño. Antes de la humillación, antes de la derrota, viene la soberbia. Necesitamos humillarnos, porque antes del triunfo, antes de la exaltación, viene la humillación. El que se humilla todos los días y deja que Dios sea Dios en su vida, ve la gloria de Dios todos los días. Y como los ángeles en Isaías 6, dice: Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Aunque hay maldad, Él sabe que la gloria de Dios prevalece por encima del pecado. Y por eso su vida es una inspiración en Cristo, y es una inspiración
para los demás. Alabado sea Dios. Pero el arrogante no puede ver la tierra llena de la gloria de Dios, porque lo que hay en su corazón es lo que sale por sus ojos. Lo que ve es lo que hay en su corazón. Si en su corazón hay soberbia, arrogancia y pecado, él ve pecado donde quiera que mira. Entonces esa vida, en vez de ser una inspiración para otros, llega a ser una maldición, un ejemplo malo, una influencia perniciosa, una influencia negativa, una influencia terrible que lleva a la gente lejos de Dios, así como él mismo también está lejos de Dios. Esa es la crisis de liderazgo de la que hablaba la lección. Y tú, hermano, y tú, hermana, ¿cómo quieres tener tu liderazgo? ¿Humilde, totalmente rendido a los pies de Cristo? ¿Un liderazgo en santidad que dependa de Cristo constantemente? ¿O un liderazgo en crisis, independiente de Dios y lleno de soberbia? Que el Señor nos ayude a tener un liderazgo firme en Cristo Jesús. Para terminar, déjame leerte varios pasajes del Espíritu de Profecía. Dice el Espíritu de Profecía: el reinado de Usías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Durante muchos años, el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Segundo de Crónicas 26:15. Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en años anteriores, y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente. Pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Acerca de Usías mismo hallamos escrito: cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Profetas y Reyes, página 225. La obediencia al Señor siempre es ventajosa, y un fiel cumplimiento de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas, pero se deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra. El caso del rey Usías revela cómo castigará Dios el pecado de la presunción. Presunción es hacer algo que sabemos que está mal, pero hacerlo creyendo que Dios tiene que aprobarnos, y además de eso tiene que agradarse en lo que hacemos, y además de eso tiene que protegernos. Presunción es desobedecer a Dios y aún así creer que Dios tiene que agradarse en lo que hacemos y debe aceptarnos a pesar de que estamos pecando a mano alzada. Presunción es desobedecer el mandamiento explícito y hacerlo creyendo que Dios nos va a aprobar. Total falsedad. Dios no aprueba tal actitud. Presunción es hacer algo bueno cuando Dios no nos ha mandado a hacer eso. Aunque sea algo bueno, si Dios no me llamó a ministrar en ese aspecto, sino que me ha llamado a ministrar en otro aspecto, y para ese aspecto Dios ha llamado a otra persona, yo debo ser humilde para decir: si Dios no me llamó, no lo haré, porque no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Usías, ofreciendo incienso en el templo cuando no fue llamado a hacerlo. Sigo leyendo. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra
para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Comentarios de Elena de Huay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1150. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por prestar atención al mensaje. Gracias por ser tan amable de estar con nosotros todas las semanas. Vamos a orar. Eterno y poderoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Gracias porque en ella encontramos tu gran amor, tu perdón, la gran misericordia que siempre has manifestado para con tus hijos, para con tu pueblo. Gracias, Padre, porque nos reprendes también a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas en la oscuridad, nunca nos dejas caídos, siempre nos extiendes la mano para ayudarnos a levantar y también para ayudarnos a mantenernos firmes en el camino de tu santidad. Perdón por todas las veces que hemos puesto nuestra mirada en los líderes humanos. Perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos cambiado tu santidad, tu primogenitura y tu bendición por lo que ofrece la humanidad, el placer, la vanagloria y la mentira. Perdónanos y restáuranos para saber cuándo actuar, cómo actuar y a quién obedecer. Y obviamente queremos obedecerte solamente a ti. Bendice a cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Fortalécelos, Señor, fortalécela, Padre, y fortaléceme también. A los que están enfermos, por tu gracia y tu misericordia, dales sanidad. A los que necesitan compañía, Señor, muéstrales que tú estás con ellos. A los que están tristes porque han perdido algún ser querido, fortalécelos, consuélalos y dales esperanza en tu palabra. Oramos, Padre, por nuestros hijos y nunca nos cansamos de hacerlo, por nuestras hijas también. Sálvalos, oh Padre, redímelos, rescátalos y libértalos por tu poder y tu misericordia. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, gracias por abrazarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanito y hermanita, una vez más. Estoy como desbordado en agradecimientos, pero hay que hacerlo. Gracias por todo el apoyo que nos dan mirando los videos, compartiéndolos, suscribiéndose al canal En Defensa de la Fe y dándole a la manito que está hacia arriba, le das un clic allí, eso es darle me gusta. También dejándonos tus comentarios, ampliando la lección o aportando lo que tú también has visto y aprendido. Gracias, gracias, mil gracias. Maranata, Cristo viene pronto.